Hermanos, bienvenidos a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hoy, este día, hermanos, vamos a estar hablando de un tema en cual es algo que casi no se discuta. Y quiero discutir este tema porque yo pienso que es algo bien importante para todo creyente. Si usted es un creyente que está en un ministerio o tal vez usted está pasando unas luchas, algo en su vida, hermanos, que está usted batallando, está sufriendo. Quiero que entienda algo. Usted va a pasar batallas. Siempre ha dicho eso. Como hijos de Dios vamos a pasar batallas. Eso es normal. Eso va a venir por seguro. A veces, hermanos, las batallas vienen porque Dios nos está preparando, sea para un ministerio, una misión, algo que Él tiene por nosotros. En Juan capítulo 17 y el versículo 9 nos dice así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Señor, gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado. Pido, Señor, que bendiga, Señor, este mensaje hoy a todos los que están escuchando, Señor. Pido, Señor, que los toques, que los ayudes, cualquier cosa, Señor, que ellos estén pasando. Espero que este mensaje, este estudio de hoy, toque los corazones, los apoye, Señor, que ellos sigan adelante, Señor, para ti y para glorificarte a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, dije que estamos hablando de un tema muy interesante y importante, por la verdad. Este tema es un tema en cual casi no se escucha ya tanto como en antes. Hoy en día muchas de las temas que se escuchan es puro adoración, pura así victoria y que gloria. Pero para tener victoria, hermanos, vamos a pasar luchas, entiendan eso. Si no hay lucha, no hay victoria. Les dije, hermanos, que este tema es algo importante en la vida del cristiano. Y lo digo por esto, hermanos. Como hijos de Dios pasamos batallas y en esas batallas, hermanos, nos desanimamos, nos sentimos inseguros, fracasamos, somos tentados, nuestra fe es tratada, como se dice. Pasamos por muchas cosas, hermanos, que nos causan o nos ponen al punto de hacernos para atrás, o como se dice, de fracasar, de decir ya estuvo, ya no quiero, y nos hacemos para atrás y nos olvidamos de las cosas de Dios. Ese es puedo decir, la meta de Satanás, del mundo. El mundo no quiere que usted sirva a Dios. El mundo no quiere que usted y yo agrádenos a Dios, que menciónenos a Dios, que háblenos de Dios. El mundo hoy en día, hermanos, simplemente quiere nada que ver con Dios. Pero el mundo es gobernado por Satanás. Now,
oyeron lo que estábamos hablando. Vamos al versículo 15. Miren lo que dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor empieza en el versículo 9 diciendo algo bien interesante. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Now, algo interesante, Él no está orando para todo el mundo, no está orando para todo inconverto, está hablando para los que son de Él. Él está orando que el Señor, que Dios el Padre, nos cuide del mal. Dice, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que nos cuide del mal. Empezamos con esto, hermanos. La oración de Jesús no era para que Dios enviara algo así como aviones de rescate para evacuar a los discípulos de su eterno hostil en el mundo. Tal plan destruirá la misión de Dios a través de ellos. Tampoco era envolvernos en una carcasa de seguridad de plástico, libre de peligros donde nunca encontrarían al mal. Miren lo que quiero dar a entender con lo que acabo de decir. Es esto, hermanos. Mire, Dios no está orando que nada mal nos pase. Lo que Él está orando, hermanos, es que no fracásemos a las cosas de este mundo. Que no cáiganos a las tentaciones, que no cáiganos en las manos del maligno, del enemigo, el diablo. Que no cáiganos en las trampas de Él. Que no desmayenos de nuestras obras que Dios nos ha dado aquí en esta tierra. A cada uno de nosotros, a mí no me importa si usted tiene ministerio o no, usted, o más bien todos los hijos de Dios, todos, y eso incluye las mujeres. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Cada uno de nosotros estamos enviados por Dios a hacer algo para Él en esta tierra. Puede ser, hermanos, que su obra solamente es testificar. Su obra puede ser maestro, un maestro, una maestra en la escuela dominical. Su obra tal vez puede ser, porque yo no creo en las mujeres como pastoras, eso es pecado, y lo digo y se los puedo enseñar en la palabra del Señor. Pero tal vez usted como mujer, Dios la envió a ser una esposa de un pastor. Oigan lo que voy a decir, hermanos. Muchas veces, y he oído muchos pastores que dicen tonterías así, Dios llamó al hombre, no a la mujer. No, hermanos, porque sin una buena mujer, ese hombre va a fracasar. La Biblia misma nos dice, si el hombre no puede sostener su casa, no puede mantener su casa en santidad, entonces, hermanos, oigan lo que voy a decir. Él no cualifica para ser pastor. Si su esposa anda ahí correteando por donde quiera, anda ahí hablando cosas que no debe, anda ahí soportando cosas que no se deben de hacer, en contra de lo que el pastor está diciendo, hermanos, esa mujer ha descualificado a ese pastor. Dice, pero ¿qué tal si la deja y se casa con otra? El Señor nos ha dicho, hermano, que el divorcio es pecado. El matrimonio es para vida y para siempre. Si ese hombre, como pastor, se divorcia, está descualificado de ser pastor. Y eso se lo enseño en la Biblia. Now, lo que estoy diciendo, hermanos, hoy en día, es esto. Usted como mujer, se encuentra un hombre que es pastor, now, o quiere ser pastor, un joven, se casan. Usted tiene ese llamamiento de ser una esposa que agrada a Dios y agrada y honra el ministerio de ese hombre. Usted debe ser su soporte, ¿ok? Así como una mujer es maestra, el hombre debe de también soportar y apoyar ese ministerio, los dos trabajando juntos. Now, lo que quiero dar a entender es esto, hermanos. Satanás nos va a atacar en nuestros ministerios, sea grande o sea chico. Usted tal vez es nomás una persona que en la iglesia usted da las bienvenidas. Alguien viene a la iglesia, lo que sea, y usted va, lo saluda, le da la bienvenida, lo que sea, se hace así disponible para poder hacerlos sentir, pues, como se dice, bienvenidos. ¿Okay? Ese ministerio es bien importante en la iglesia. Es importante tener gente que recibe a los visitantes o a todas personas, que está disponible a orar con alguien.
Satanás va a querer destruir este ministerio. Les voy a decir por qué, hermanos. Porque si una persona viene, una persona nueva, o personas nuevas vienen a la iglesia y siempre se sienten como extranjeros y como que nadie los recibió, ya no vuelven. Y muchas veces ya no vuelven a ninguna otra iglesia tampoco. Now, quiero decir esto, hermanos. Jesús no estaba bajo ningún engaño con respecto al poder del mal o del enemigo. Juan tenía claro lo que Jesús entendía la naturaleza de la batalla, que Pablo explicó en otra parte, que no es simplemente contra carne y sangre, sino que está en el centro de una batalla espiritual. Así como Pablo predicaba en Efesios capítulo 6, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Así como Pablo predicaba estas palabras, así, hermanos, creía Jesús. Jesús sabe que estamos en una batalla que no es solamente en sangre y carne, sino que es una batalla espiritual. Y solamente con la ayuda del Padre espiritual, de la ayuda divina de Dios, podemos tener victoria. Dice así en Efesios capítulo 6, el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Now, oigan lo que quiero decir, hermanos. Aquí Pablo nos está dando una explicación que nuestras guerras, nuestras batallas, son y empiezan por lo espiritual. Mi guerra no es contra la persona que me ofendió, es contra ese espíritu que está utilizando esa persona para que me ofenda. Sea un hermano en la iglesia, sea un pariente, un amigo, un vecino, algo. Sea lo que sea. Esta batalla requiere no solo armas espirituales, hermanos, pero vamos a Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6, el versículo 13 al 17. Now, les dije esto, hermanos. No solamente se requieren armas espirituales. Vamos a hablar de las armas que Dios nos da. En Efesios capítulo 6, versículo 13 nos dice así: por tanto, tomad la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ciñados vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Now, voy a decir esto, hermanos. Si usted ha escuchado, tengo varios videos que acabamos de terminar, que acabamos de hacer hace unos cuantos meses, que se llaman la batalla del cristiano. Es un CD que hice. Está en YouTube, puede buscarlos en YouTube. Y tengo uno ahí que habla de la armadura, que es un CD chico, 3 videos que habla de la armadura. ¿Qué es esta armadura? Y siempre les ha dicho y voy a seguir diciéndolo. Si usted agarra los 10 mandamientos, escríbalos, y luego en otro papel o así enseguidita escriba la armadura, como se dice, la armadura aquí espiritual, Efesios 6, y luego va a Gálatas capítulo 5 y escribe el fruto del Espíritu. Va a ver que todas esas 3 trabajan juntas. Esas 3 cosas trabajan juntos para hacer la armadura. Pero hay algo más, porque yo me puedo poner la armadura, hermanos, el gozo, el amor, todas estas cosas. Pero hermanos, si no tengo oración, no tengo una oración, o más bien como se dice, una vida ungida por la oración, de nada sirve. Vamos, hermanos, a Juan capítulo 17 y el versículo 15. Antes de seguir, voy a decir esto, hermanos, porque ambos textos reconocen la naturaleza crucial de la oración en este eterno mundial hostil. ¿Qué nos quiere decir esto? El texto, la palabra de Dios, nos enseña lo que es la naturaleza de nuestras batallas. ¿Por qué debemos de cuidarnos con
las cosas de este mundo. Por ejemplo, en la forma de pensar de este mundo, las filosofías, las enseñanzas de este mundo, las ideas que lleva este mundo. Les voy a decir por qué. Porque todas estas cosas mundanas fueron empezadas, fueron traídas a nosotros por medio del espíritu maligno, por medio del diablo. Así como entró el pecado en nosotros como seres humanos, por medio de Adán y Eva cuando comieron del fruto, por medio de que Satanás engañó, así mismo cuando eso sucedió, hermanos, también entró a esta tierra, a este mundo, todo ese engaño, esa mentira. Y ahora está en contra todo lo que es de Dios. Miren lo que está sucediendo ahorita, hermanos. En las escuelas no quieren a Dios. En las cortes no quieren a Dios. El gobierno no quiere hablar nada de Dios, ¿verdad? Pasa algo, oren por nosotros, hay que orar. Pero de hacer leyes, así como los 10 mandamientos, no los quieren. De querer hacer algo que ame al prójimo, no lo quieren. ¿Qué quieren? Lo que pertenece a mí, solamente a mí, y lo más yo soy. Miren en Juan capítulo 17, versículo 15. Dice, si no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no está pidiéndole al Padre que nos saque del mundo, o que nos ponga así así como cuando les venden un paquete de platos o lo que sea, que están envueltos nosotros le decimos los chicharrones, los de esos ¿verdad? De styrofoam, o el paquetito de bolitas esos de aire, los paquetitos de aire, para protegernos. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, Señor, cuídalos de las filosofías, de las mentiras del mundo, las mentiras del diablo, que vienen y nos engañan y nos roban el gozo de Dios. En Efesios capítulo 6 y el versículo 18 les dije, la oración tiene que ser, hermanos, su poder más importante. Tiene que ser número 1 en su vida. La oración es el comunicarnos con Dios para saber el plan de la guerra, para saber el movimiento de la guerra, más bien queriendo saber quién es el enemigo, cómo nos ataca, dónde me está atacando, por qué me quiere atacar y cómo me defiendo. La oración, hermanos, es como soldado, es mi comunicación con la base, con el capitán, que es Jesucristo. En Efesios capítulo 6, versículo 8 nos dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración no se trata nomás de mí, lo que yo quiero, que quiero. Señor, no es una lista como se dice, la lista de Santa Claus. La oración, hermanos, es orar por mi hermano, por mi hermana, sabiendo que ellos también están en guerra. Orando por, siempre les ha dicho que tengo un ministerio, que salimos a dar ropa. En mi ministerio llevo casi de 20 a 30 ayudantes, voluntarios que vienen y me ayudan. Hermanos, es mi obra como el capitán, como se dice, como el líder que lleva ese ministerio adelante, de estar en oración por mi equipo, por mi team, como se dice. Orar por ellos. Porque así como el diablo me ataca a mí, queriendo desanimarme, queriendo sacarme, queriendo que yo ya cuiteo, así mismo él obra en ellos. Yo tengo que estar en oración por ellos. La palabra aquí, hermanos, el mal, el maligno, puede estar diciendo, la palabra griega, ektu panuaro, puede decir o ser traducida como del mal, o en el sentido puede ser el maligno. Pero queremos entender algo, hermanos. Si entendemos esto, entonces esa frase se puede utilizar en cualquier forma. El mal, el maligno, o más bien, empiezo con esto. ¿El mal de dónde viene? Pues del maligno. Eso es la raíz. Ese es el padre del pecado, ¿verdad? El diablo, el maligno. ¿De dónde viene toda la maldad del mundo? Pues de él. Y es lo que el Señor está diciendo. Cuídalos del mal. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34 nos dice así. Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. En Juan capítulo 13 y el versículo 2 nos dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Now, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Estos dos versículos que les acabo de leer son referencias, hermanos, a la obra o cómo trabaja Satanás. Satanás no te va a brincar y se te va a meter y te va a endiablar y que esto y que el otro y que... como miro videos constantemente que una persona empieza a gritar, empieza por ejemplo, está un hermano predicando o está hablando de Cristo y alguien se agarra gritando, ¿verdad? Oh, eso es un espíritu diabólico. No están endiablados. ¿Están útiles por espíritus? Sí. Una persona que siempre se la pasa echando maldiciones, ¿verdad? El maldecir, como se dice, palabras malas. ¿Están siendo útil por espíritu? Sí. Es un espíritu que lo está utilizando. No quiere decir que esa persona está endiablada. Ha tenido personas que me han dicho cada rato que, oh, man, yo puedo ver espíritus. Una vez vino un señor, estábamos en el ministerio dando ropa y todo eso, y vino un hombre que se quería hacer parte de nuestro ministerio. No, yo por mera verdad no me meto con otras iglesias, otras religiones, porque yo ya sé que no vamos a quedar de acuerdo. Que yo soy bautista, predico lo que está en la palabra de Dios, aunque a veces los bautistas, pentecostés no estén de acuerdo. Yo voy a predicar lo que la palabra del Señor dice. Y este guy empezó conmigo, empezamos a hablar un poco de los ministerios. Él quería meter su ministerio con el mío y yo le dije que, ¿sabes qué? Hay que orar, pero no creo que se va a hacer. Y lo primero que me dijo fue esto: mira, ya sé que tú eres ungido por Dios. Más bien me quiso ser así, me quiso levantar para ver si yo decía que sí. Y empezó con que, mira, ya sé que estás ungido por Dios porque te acabo de ver una estrellita en tu ojo. Eso me indica que Dios está contigo y Dios se está moviendo muy grandemente en ti y que esto y que lo. Dije, ¿sabes qué, hermano? Párale. Ya con eso lo que me estás diciendo, aquí terminamos. No vamos a seguir adelante. Ya mejor el guy se dio la vuelta y se fue. Ya no me dijo nada, no me habló mal ni nada más. Se fue. Okay. Es muy fácil, hermanos, que espíritus malignos, así como hay espíritus embusteros, mentirosos, en el púlpito, es muy fácil caer en esas trampas. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Saber la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, el versículo 34, otra vez, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Queriendo decir esto, hermanos, les dije del espíritu de una persona que cada rato está echando maldición. No puede controlar eso, no puede dejar eso. Es por esta razón. Son espíritus que los controlan. O más bien los utilizan. No los controlan, los utilizan. Les llenan el corazón de esas cosas. Hasta que ellos se arrepientan y empiecen en las cosas de Dios, es muy difícil dejar ir esas cosas. En Juan capítulo 13 y el versículo 2, Juan capítulo 13 y el versículo 2 nos dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Miren cómo trabaja Satanás. Ideas, filosofías, engaños, se las puso en el corazón. En Juan capítulo 13 y el versículo 27 nos dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Queriendo decir esto, hermanos, mírenlo cómo trabajó Satanás. Le empezó a meter la idea: mira, entrégalo. Pero así no empezó. Empezó porque Judas le gustaba el dinero. ¿Se recuerdan que la Biblia decía que él le tenía la bolsa y era ratero? ¿Por qué? Por el amor al dinero. Miren cómo Satanás empezó a darle así el amor del dinero, y para hacer más dinero entregó a Jesús.
Y no le importaba su salvación, no le importaba su eternidad. Él estaba en lo ahorita, las cosas de ahorita, de este momento. No me importa la eternidad, me importa ahorita, porque quiero ahorita. Eso es codiciar. Y luego le empezó a meter la idea, entrégalo. Y Satanás le dio la oportunidad y le abrió la puerta. Entrégalo. Por fin entró al corazón de él. Y el Señor, sabiendo, le dijo, lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. En Juan capítulo 13 y el versículo 27, otra vez nos dice que Satanás entró. Más bien, ya era completa la obra de Satanás. Otra cosa que vamos a ver, el príncipe del mundo. ¿Quién es ese príncipe del mundo? Es Satanás. En Juan capítulo 12 y el versículo 31 nos dice así, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Now, les estoy dando versículos, hermanos, para que miren lo que es la obra de Satanás. En Juan capítulo 14, versículo 30 nos dice así, no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Now, algo interesante, porque el Señor les está diciendo, mire, ya de aquí adelante casi no voy a hablar con ustedes, más bien me tengo que cuidar de lo que digo así al aire libre, porque Satanás está escuchando. No todo el tiempo está escuchando, porque él no es como Dios. Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso tiene espíritus diabólicos que obran y trabajan y le llevan para atrás. Él no es como Dios, que puede o que sabe todo, que conoce los corazones. Te puede engañar tu corazón, pero no sabe lo que está en tu corazón. En Juan 17 y el versículo 11 dice así, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No, quiero que entiendan algo, hermanos. La razón que estoy hablando estos versículos del príncipe de este mundo, quiero que entiendan quién es ese príncipe del mundo. Es Satanás. Él controla las cosas de este mundo. Las cosas malas, la malicia, viene de él. Miren desde el 20, hermanos, que empezamos con todo esto del COVID y esto y lo otro. La gente ha cambiado. Muchos cerraron sus iglesias y cuando abrieron otra vez, ni la mitad volvieron. La Biblia nos dice que muchos, su amor natural se les va a enfriar. Ya no están yendo a la iglesia. Andan mal. Miren ahorita, hermanos, tantos que andan ahí enojados, por todo se quieren pelear, por todo quieren ahí. Andan mal por la naturaleza de este mundo. ¿Quién está detrás de las actividades malvadas de los humanos? Para comprender la hostilidad del mundo desde la perspectiva de un poder personal en contra de Dios, la obra de Jesús y la misión de los cristianos es aleccionador y sin embargo mucho más cercano a las visiones de Jesús y los primeros discípulos que las ideas contemporáneas que desmitifican el mal en un vago conjunto natural de fuerzas contrarias en el mundo. El diablo no era un diablillo medieval vestido en rojo o negro con una horquilla y una cola. El diablo en el Nuevo Testamento es una fuerza poderosa como un león rugiente. En 1 de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, tenemos que entender algo interesante, y es esto. La obra de Satanás es destruir tanto la obra de Dios como el pueblo de Dios. En 1 de Juan se enfatiza aún más esta confrontación con el maligno en la vida de los seguidores cristianos. El mundo en el que viven y trabajan los discípulos es tanto teológica como sociológicamente un lugar extraño para los cristianos, uno que se opone o se orienta bastante en contra de los seguidores de Jesús. 1 de Juan capítulo 2 versículo 15
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vangloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, tenemos que entender que las cosas mundanas, las cosas de este mundo, estoy hablando de las filosofías, de nuestro comportamiento, cómo me porto, si me estoy portando de acuerdo a las cosas de este mundo, que lleva nuestros corazones, lleva nuestra mentalidad, aparte de las cosas de Dios, o más bien me pone en contra de lo que Dios dice. Es por esta razón. Estamos dominados por las perspectivas del anticristo que también están encarnados en los humanos. Now, el anticristo, hermanos, no es solamente una persona, es una idea, es un espíritu que cada persona mundana lleva. Nadie quiere oír de Cristo. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando le hablaban de Cristo al principio? Usted no quería oír de Cristo. Usted estaba en contra de las cosas de Dios. Tal vez era religioso. Decía, oh no, que mi Diosito, que al Señor Padre, nuestro Salvador, y que esto y que el otro. Pero ahí estaba con el bote en la mano. Ahí estaba, golpeando a la señora. O ahí estaba de mujeriego, lo que sea. ¿Verdad? Hasta que usted vino a Cristo, o más bien Cristo lo encontró allá en sus borracheras, en sus mujeriegas, o lo que sea, como usted andaba, y lo sacó de allí. Pero usted y yo, como hijos de Dios, todavía estamos en contra de unas cosas de Dios. Así como voy creciendo espiritualmente, me voy acoplando a las cosas de Dios. Pero hay unas cosas en mi vida donde Dios me dice, quítalo. Ay, Señor, pero, pues, qué mal, qué tan mal es, come on, déjame un poquito. No, quítalo, déjalo. Y todavía estamos en contra. Peleamos con Dios, porque yo no quiero dejar ir ese vicio, esa cosa en mi vida. Ahí está el espíritu del anticristo. Dios quiere remover cosas de nuestras vidas para que puedan ser útil para Él. En 1 Juan capítulo 2, versículo 18 nos dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros estáis que el anticristo viene. Así ahora han seguido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En 1 de Juan, capítulo 4 y el versículo 3. Antes de seguir, voy a hacer un comentario, hermanos. Miren cómo dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Me pone a pensar de quién está hablando. De muchos hermanos que se hacen según hermanos, se salen, vuelven para atrás a ser mundanos y no vuelven. Es porque nunca fueron salvos, hermanos. Nunca tuvieron esa relación con el Padre, sino que eran religiosos. 1 de Juan, capítulo 4 y el versículo 3 dice así: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Desde mucho tiene ese espíritu, hermanos. No es algo nuevo. Ese espíritu es una forma de pensar, es una forma de actuar, porque estoy en contra de las cosas de Dios. Y porque estoy en contra de las cosas de Dios, eso me hace anticristo. Yo no quiero que esa persona venga a esta iglesia. ¿Por qué? No, pues no me cae. El problema no es esa persona, es usted.
Yo no quiero que el grupo ese venga a cantar aquí. El problema es usted. ¿Me entiende? Now, oiga lo que voy a decir. Hay veces, hermanos, que hay pastores que usted sabe que ese pastor no más no. Y usted no le está gustando lo que está sucediendo o las cosas que están haciendo porque van en contra de la palabra de Dios. Esa es otra cosa. Usted está defendiendo la palabra de Dios. Usted está queriendo hacer lo que es correcto y ellos están en contra. Eso no es ser anticristo. Lo que yo quiero dar a entender de ser anticristo, hermanos, es cuando una persona está en contra de las cosas de Dios, que sabemos bíblicamente que es de Dios. Por ejemplo, la salvación es para todos, no nomás para los escogidos. O más bien, no nomás para los que yo quiero que sean salvos y los que no. Eso está mal. En 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 8 al 10 nos dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No debe de haber, hermanos, compromiso con tales obras y perspectivas, porque Jesús vino a llamar a un pueblo que vencerá al maligno. Oigan lo que quiero decir. Usted y yo, como hijos de Dios, no debemos rendirnos ni a la mitad. Por eso es que Dios nos dice que tu sí sea sí y el no, no. No se rindan. Si la palabra de Dios dice no lo hagas, no lo hagas. No se rindan. En 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 14 nos dice así: os es escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os es escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La obra de Dios es darnos victoria sobre el maligno, sobre las mentiras de este mundo, la malicia. Dios nos ha venido a darnos victoria, para obtener la victoria por medio de la fe sobre los caminos del mundo. 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 4, y los dejo con estos, hermanos, con esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe, hermanos, lo que nos da la victoria. Que yo confío en Dios, que mi fe está en Dios, y Dios me va a sacar adelante, me va a dar la victoria. Hermanos, hasta que nos vuelvamos a encontrar por medio de podcast, sean bendecidos, háblenles a alguien de Cristo, y como siempre les digo, hermanos, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Bendiciones.